invitarles a abrir sus Biblias en dos pasajes. Si alguno de ustedes no trajo Biblia, puede leer en la pantalla los textos que vamos a usar para poder recibir esta palabra. Y bueno, 2024 es un año de desafíos, así lo veo yo. Nos depara, nos espera la manifestación de los hijos de Dios en esta ciudad de Arica, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo entero. La Biblia dice que la creación misma gime, esperando la manifestación de los hijos maduros de Dios. ¿Qué significa eso? Una figura del hijo maduro de Dios es Cristo. Jesús se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en el libro de los Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y dice que como Él estaba ungido como hombre, porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Él dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y la buena noticia del Evangelio del Reino es Dios con nosotros. Es el reino viniendo en la persona de su rey. Y ese rey quiere manifestarse no solamente en medio de nosotros, sino a través de nosotros. Estamos aquí para ser impartidos por una palabra por la que he orado. Y entonces quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 30, ¿no? Miren qué interesante lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de ese tiempo y a nosotros. Dice, más por Él, cuando dice Él se refiere a Dios Padre, más por Dios, ¿cierto? Estáis vosotros en Cristo Jesús. Anótese bien. Más por Él, por Dios, ustedes están ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quédese con la primera parte, la parte A. Más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. También hay otro pasaje en Efesios capítulo 1 verso 3. Ahora Pablo no le habla a los corintios sino a los efesios que viven en otra región del Asia. Y entonces Pablo les dice a ellos, les enseña y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Esa palabra en Cristo es muy importante. Esta frase es sumamente simple, pero tiene un significado profundo y nosotros necesitamos poner atención en eso. A ver, les hablo un poquito de mi experiencia con el Señor de inicio. No tenía idea de Dios. Escasamente mi abuela me había enseñado el ángel de la guarda, el Dios te salve María y el Padre Nuestro. Pero pensé que eso era un rezo que había que rezarle a alguien que estaría no sé en qué parte. A veces se escondía en los templos católicos. Yo creía que estaba por ahí porque cuando yo entraba había que estar callado. Mi abuela me decía, shh. Y había que acercarse con mucho cuidado, y si había alguna imagen, yo me acercaba a la imagen, y cuando me tenía que ir, yo no podía dar la espalda, sino que tenía que salir así. Nunca supe por qué. Nunca supe por qué había que guardar silencio, yo siendo un niño. Pero lo que sí sabía es que cuando yo salía del lugar, era como que decía, ya ahora puedo ser yo.
¿no? Como que tenía que tomar una actitud muy incómoda ante un Dios que parece que era un Dios desconocido, y de hecho lo era desconocido para mí. Entonces, por ser un Dios, el Dios desconocido para mí, bueno, yo experimenté el crecimiento en mi vida y concebí que la vida era como una naranja a la que había que succionarla al máximo. O sea, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces fui una persona que a mi poca edad fui un promiscuo y una persona que rompí muchos límites, casi todos, y a la edad de 16 años tuve un encuentro impacto impresionante con el Señor. Un encuentro que desde fuera podría parecer muy simple. Venía desde el Cerro de la Cruz bajando al lugar que donde habitualmente nos reuníamos a drogarnos, tipo 8 de la noche, y siempre bajé por esa calle, nunca me di cuenta, pero ese día a mi mano izquierda, mientras yo bajaba, sentí que se escuchaba una guitarra. A mí me gusta tocar guitarra, entonces como que me acerco un poco y miro por la puerta y adentro entonces hay gente, unas 12, 13 personas sentadas. Miro una mampara de vidrio y ya me estoy yendo y sale una persona rápido que era, ahora yo sé, el portero. Y viene y como ustedes saben, les he contado, me saluda muy amablemente y yo así como, bueno, hola, pensando que me confundió porque era muy amable conmigo y me dice, pase, ¿no? Yo de inmediato digo, no, si voy pasando. Y me insiste, pasa un ratito nomás, me dice. No, le digo yo, mire, me dice, y todavía me recuerdo, se pone el reloj de 25 minutos, pase a escuchar lo que el Señor le tiene. Esas palabras son raras para mí, o sea, el Señor le tiene. Y yo le digo a la niña con la que andamos, pasemos, abrió la mampara y nos sentamos en el último asiento. Yo no tenía idea lo que iba a suceder a continuación, pero a continuación todo fue sobrenatural. Viviendo en mi mismo cuerpo, estando en la misma ciudad de Arica, estando en el mismo Cerro de la Cruz donde pasaba siempre, había pasado toda la vida y nunca me di cuenta que esa era una capilla metodista, pero en ese tiempo era un tiempo especial, era una campaña evangelística. Estaban haciendo reuniones con el propósito de ganar gente para Cristo. Había venido un tremendo equipo de Estados Unidos, se habían repartido a Calama, Antofagasta, Iquique y Arica. Así que aquí en Arica se quedaron 2 personas y parece que al más malo lo mandaron a predicar al Cerro de la Cruz como castigado, al gringuito, digo yo, ¿no? Bueno, el tema es que después me di cuenta que había una iglesia principal y había una iglesia que era una pequeña capillita ahí en el Cerro de la Cruz. Haciendo la historia larga corta, ese día fui expuesto a la palabra de vida. Ese día vino la semilla de la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible. A ver, ese día yo escuché por primera vez el mensaje de Dios. Dios habló a mi espíritu. Yo no puedo, perdón. Por eso esto no me gusta, porque no me puedo sacar cuando voy a... Es experimental para mí, ya. Ese día entonces, algo sucedió. Es lo que la Biblia dice, es Dios impartiéndose, no se puede explicar, pero algo sobrenatural pasó conmigo a nivel interior. Es como cuando una mujer concibe. Cuando una mujer concibe no se da cuenta de lo que le sucedió, simplemente luego la vida empieza a manifestarse dentro de esa persona. Eso me pasó. Lo que yo sé es que tuve el entendimiento de que Dios me amaba. Lo que sé es que tuve el entendimiento de que yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Lo que yo sé es que en fracción de segundo Dios me mostró una radiografía de lo que yo era sin Dios. Lo que yo sé es que Él siempre como un padre me amó y que yo me había apartado de Él, como ese hijo pródigo que se apartó de su papá y gastó sus bienes viviendo perdidamente. Lo que yo sé es que en ese momento, mientras yo estaba escuchando la palabra, cuando esta persona, este predicador describe el chiquero en donde fue a dar el hijo pródigo, dije, ese soy yo. ¿Cómo saben todas estas cosas de mí? Y lo que yo sé es que por primera vez entiendo que el Dios creador del cielo y de la tierra nunca había estado indiferente hacia mí, sino que simplemente en ese momento era como que estaba entendiendo muchas cosas. Hoy día yo lo puedo decir, estaba entrando a un nivel de revelación
en que el Espíritu Santo estaba haciendo algo sobrenatural, tremendo, que nosotros intentamos luego explicar. Y a partir de ahí comenzó la nueva vida para mí. Nunca, mire, yo estuve harto tiempo, después creo que de 4 meses me entero que el lugarcito donde iba yo, porque después me invitaron a seguir yendo, se llamaba Iglesia Metodista. Después es como que seguí creciendo y empecé y esta se llama Pentecostal, y esta se llama Bautista, y esta se llama Iglesia de Dios, esta se llama Asamblea. Y como que empecé con la problemática, oye, pero ¿por qué somos tanta gente? O sea, ¿por qué hay tantas iglesias? Y ahí después me doy cuenta que mis familiares, los hijos de Dios, estaban metidos en un tremendo lío de pelea. Así que ahí he vivido, creciendo y mirando así, mirando a la iglesia del Señor y diciendo, oye, estamos pero súper peleados. ¿Y por qué? Si somos hermanos, si tenemos a Cristo. Y bueno, he superado ese trauma también, y hoy día para mí la iglesia local no es la iglesia del local, sino que la iglesia de la localidad. Hoy día ha venido un nuevo entendimiento, o sea, progresivamente, y de eso yo quiero compartirles a ustedes. Que Dios nos ayude hoy día, por favor, a entender ese gran misterio, o a percibirlo, instruirlo, abrazarlo, ese gran misterio de lo que significa que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido puestos en una persona llamada Jesucristo. Lo que hoy día yo quiero compartir con ustedes es llevarles el entendimiento de cómo recibimos y expresamos esta tremenda y gran salvación de Dios para nosotros. Bueno, el primer pasaje dice Pablo: mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y eso es algo que tenemos que creer por fe, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Digo esto rápido. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, le dice a la iglesia del Señor, porque ha venido su luz, ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Eso se lo dice Dios a su pueblo. Luego dice: he aquí que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti va a amanecer el Señor, y de ti va a ser vista su gloria. Hoy no podemos, es innegable que estamos viviendo en un mundo convulsionado. Ha ido en aumento la confusión, la violencia, el desvarío, la inmoralidad, la corrupción, el ocultismo, la brujería, la hechicería y todo ese tipo de cosas. Hoy día el espíritu del anticristo ha ido con fuerzas. Hoy día, entonces, en lo posible no se debería y no se debe hablar de Cristo en ninguna parte, más que simplemente en estos lugares que la sociedad quiere convertir en verdaderos guetos, en donde de aquí no sale, ¿no es cierto? Pero la idea de Dios, porque el espíritu del anticristo es el espíritu que impera en el mundo caído y que va en contra de todo lo que se llama Cristo. No es el espíritu del antidios. O sea, este mismo demonio, estos mismos, esta misma obra del diablo le permite a la raza humana creer en Dios, si lo que no le permite es creer en Cristo. Por eso que se habla del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque creer en Dios, cualquiera cree en Dios y cree en Dios a su manera, ¿no? Dios está, supuestamente cualquiera puede definir a Dios, pero es distinto entender y conocer al Dios que Cristo nos vino a revelar. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo dijo de Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible. Pablo dijo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Por lo tanto, por esa es la gran pugna hoy día, y por lo tanto, para nosotros permanecer y cumplir nuestra misión, necesitamos establecernos en esta verdad. ¿Ya? Y ahora sí parto, por favor, ahora sí parto. Entonces, la pregunta es: ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿En Adán o en Cristo? A ver si pones el título, por favor. ¿Dónde estás? ¿En Adán o en Cristo? Porque fíjate que el texto es bien claro. Dice: por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. O dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la frase en Cristo, como les digo, es sumamente significativa y muy profunda.
Porque fíjense que no hay evangelio sino en Cristo, ni tampoco hay una iglesia sino en Cristo. Fíjense, sin la posibilidad de estar en Cristo no habría cristianismo, porque cristianismo no es una religión, no es gente que sigue un conjunto de reglas, es gente que se ha encontrado con aquel que es la vida. Nosotros hemos sido insertados a una persona llamada Jesucristo. Entonces, fíjense que no hay salvación, no hay redención fuera de Cristo. En otras palabras, todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo, no en el hombre. Ponga atención en esto, porque, a ver, estoy arriesgándome porque estoy dando una palabra que yo no he dado desde acá, ¿ya? Así que ponga atención a lo que voy a decir. Estar en Cristo es crucial. Estar en Cristo, a ver, ¿qué sucede cuando uno se entrega al Señor? No es que, aprendí ahora que no tengo que fumar, no tengo que tomar, no tengo que bailar apretado, no tengo que batir el perro. No. Es que el día en que el Señor, tú tienes el encuentro con Él, ese es un día glorioso, pero también espantoso. Es espantoso, pero glorioso. Es espantoso porque el Espíritu Santo te convence que estás muerto en tus delitos y pecados. Es espantoso porque el Espíritu Santo te hace conocer que si tú no te entregas a Él vas por la eternidad al infierno. Es espantoso. Es espantoso cuando comprendes de que tú dentro de ti tienes el potencial para provocar la tercera, cuarta y quinta guerra mundial. Es espantoso porque cuando el Señor viene a ti te hace descubrir que así como estás más mal de lo que crees. O sea, si tú crees que estás infectado, Dios dice estás podrido. Es espantoso. Pero es glorioso porque el Señor dice, pero yo vengo no simplemente para hacerte ver tu condición, porque yo he venido para que tú tengas vida y para que vivas esa vida abundantemente. Yo he venido para extender mi gracia, para decirte que si tú por medio de la fe te abres a mí y te entregas a mí, yo te saco de la herencia de Adán y te pongo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque cuando empecé a mirarlo me parecía que era, voy a tocar algunas cosas que ahí hay que estar atento. Fíjense que en el plan redentor de Dios, Dios no trata directamente con el hombre. Escuchen, la Biblia en realidad lo que nos muestra que la forma en la cual Dios trata con la humanidad no es con individuos, no es en base a individuos, sino más bien sobre una base, escúcheme, corporativa o colectiva. A ver, ¿cómo es esto? La pregunta que Dios hace no es, por ejemplo, cuántos pecados has cometido, ni cuántas buenas acciones has hecho. La pregunta que Dios le hace al hombre es, ¿en quién estás? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? En mi mochila tengo un frasquito, tráemelo por favor. Fíjese que nosotros a menudo damos énfasis a los pecados personales. Pero Dios incluye a toda la humanidad. Gracias, muchas gracias. Dios incluye a toda la humanidad en una única persona que es Adán. ¿Cómo así? A ver. Dios te ve incluido en Adán. Yo en este frasco puse un montón de semillitas de mostaza. Así que estas semillas fueron incluidas en el frasco. Lo que haga el frasco, o sea, donde esté el frasco, ahí van a estar las semillas. Lo que le suceda al frasco, le sucederá a las semillas. Fíjense que cuando nosotros miramos nuestra vida en nuestro origen, yo estaba, a ver, si mi abuelo no hubiese nacido, yo no nazco. Porque yo estaba incluido en mi abuelo. Pero mi abuelo estaba incluido en su papá, pero también estaba incluido en su abuelo. O sea, el abuelo de mi abuelo, si no hubiera nacido, yo no hubiera nacido porque yo estaba en ellos.
Así que si nosotros nos vamos de abuelos en abuelos y tatarabuelos, vamos a llegar al tatara Adán. Estábamos contenidos en Adán. Y cuando Adán pecó, ahí todos pecamos. Cuando Adán concibió la muerte y a partir de ahí se reprodujo, todo lo que reprodujo estaba contaminado, se había impregnado con la muerte. Así que el único hombre que puede ver Dios es al hombre corporativo. Si ese hombre no tiene problemas, entonces tú tampoco tienes problemas. Toda la humanidad contenida en Adán. A ver, todos los descendientes de Adán estamos aquí en la tierra. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Si Adán puede ser cuestionado, ahí estamos contenidos en Adán. Nosotros vamos a ser cuestionados también, ¿no es cierto? Esto es muy interesante. Pero ahora, es que la Biblia, cuando tú miras bien, solo habla de dos hombres. Y de acuerdo a este principio bíblico, hay dos hombres en el mundo. En la Biblia está escrito que Adán es el primer hombre, dice. Y se le designa con este calificativo. Cristo es el segundo hombre y también se le llama el último Adán. Si tú lees, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 15, verso 45, a ver, Hans, si te la juegas, 1 Corintios 15, 45, Pablo enseña de esto y dice, así también está escrito. Fue, dice, el primer hombre, te hablé de 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, así se llamó. El primer hombre Adán, ¿cierto? Alma viviente. Pero el postrero, el segundo Adán referido a Cristo, espíritu vivificante. Mire, qué interesante es esto. Téngalo ahí en mente. Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces resulta evidente que existen muchísimos hombres en el mundo. Y a lo mejor tú preguntarás, ¿cómo tú me puedes decir que hay solamente dos hombres? ¿No? Y esto se debe a lo siguiente, que a los ojos de Dios, toda la humanidad entonces está representada por estos dos hombres. Además de estos dos no hay un tercer hombre, ni ningún hombre más. Así que tú estás ¿en Adán o estás en Cristo? Mira, ¿estás en Adán o estás en Cristo? Entonces cuando tú le preguntas a alguien, tú hablas con alguien y tú dices, a ver, ¿tú crees en Dios? Partimos por ahí, para entrar en una conversación espiritual. Sí, yo creo en Dios. Bueno, pero entregaste tu vida a Cristo. Ellos, como no entienden eso, dicen, bueno, mira, yo no creo que sea una persona mala. Yo no fumo, no tomo, no bailo apretado, no pateo el perro. Cuando me golpea la puerta yo doy pan a los pobres. Y sigue. Entonces como que la persona dice, yo creo que Dios debe considerarme en algo porque yo hago estas cosas. Y en realidad la gran pregunta no es si haces o no haces. La gran pregunta es, ¿en quién estás? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Fíjese, Adán parecería estar en Adán. ¿Qué significa estar en Adán? Esta es exactamente la manera en la cual Dios mira a la humanidad. Todos los seres humanos al nacer estábamos incorporados en Adán. Dios junta a todos los hombres en Adán. Y podemos nosotros trazar el origen de los niños hasta sus padres, por ejemplo, y como les dije, de aquí para allá, para atrás, vamos a concluir que de verdad veníamos de estar incorporados en Adán. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? En el jardín del Edén, tú y yo pecamos igualmente porque todo lo que Adán hizo, tú y yo lo hicimos también. Escuché el ejemplo de este matrimonio que se encontraron dos lobos chiquititos y empezaron a criarlo en la casa como gatos. Un día salió el marido, ya habían crecido, estaba ella con la señora con los lobos y estos la atacaron ferozmente. Es un relato verídico. Ella logró esconderse en el baño y los lobos escaparon por una ventana y se fueron. Escaparon. ¿Qué había sucedido? Lo que había sucedido es que ellos cometieron un error. Pensaron que cambiando de hábitat a los lobos le iban a cambiar la naturaleza a los lobos.
pero tarde o temprano ellos manifestaron su naturaleza. Por esa razón, mira, yo una vez convencí a una señorita. Decía, mira, es que yo estoy enamorado de una persona que no cree en Cristo, pero es buena, no fuma, no toma y ya sabe lo demás que digo yo. Yo le digo, es que el problema no es un problema de que si fuma o no fuma. El problema ni siquiera es un problema de religión. Es que ella le va a echar benzina al auto a la iglesia católica y nosotros le echamos benzina en la comunidad cristiana. ¡No! Es un asunto de naturaleza. Es que cuando viene el Señor a tu vida, lo que hace y a mi vida es provoca un traslado y una intervención en nuestra naturaleza. Nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Él no viene solamente a perdonar nuestros pecados, sino que Él dice, mira, yo perdono tus pecados, pero tú ahora recíbeme en tu corazón, porque si tú me recibes, yo me voy a constituir en tu vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice la Biblia. Entonces, lo que nosotros no entendemos es que creemos que ser cristiano consiste en tener un credo que le cantamos a un Dios que no conocemos y que ojalá venga al culto y se manifieste. Y yo espero y creo en la manifestación del poder de Dios para que los enfermos se sanen, los endemoniados se liberen y todo eso. Sin embargo, el hecho que Dios a veces no haga eso, no se manifieste de esa manera, no quiere decir que Él no habite en mí. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El problema que tenemos nosotros los cristianos es que decimos, claro, eso es Pablo. A Pablo dijo eso, pero yo no, a mí Cristo no vive en mí, tiene que vivir un día. Cuando me muera a lo mejor voy a vivir en Él. Y entonces por eso estamos acá, para decir que la iglesia que tendrá que manifestarse, la iglesia que la misma creación está esperando que se manifieste, los judíos, los maduros de Dios, son aquellos que entran a esta revelación de saber quiénes son en Cristo Jesús. No son dos vidas, no es Adán y Cristo. No es que un día Adán le dice a Adán, todo lo que heredamos de Adán le dice a Cristo, córrete un poquito para allá, córrete para allá. Y al otro día está Cristo, ya córrete para este otro lado, dame lugar a mí. Entonces el día en que le doy lugar a Cristo, ¡wow! Estoy gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, qué lindo. Pero el día en que le di lugar a Adán, entonces ese día es que yo soy de carácter firme y así me tienen que aceptar, ¿no? Y ese día hablamos mal de la gente, y ese día hacemos lo que se nos da la real gana, y ese día no consideramos que voz de Dios, que pastores, que líderes, que todos son hipócritas. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces tenemos un montón de gente enquistada en la iglesia que son meros religiosos. O sea, la pregunta es, ¿cuánto es la medida de Cristo que hay en nosotros? Pablo oraba de que esto era como una semilla que iba creciendo en nosotros. Cristo vino como el grano de trigo para sembrarse en nosotros. Y Pablo oraba y decía, hijitos, ¿por qué yo vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea el todo formado en ustedes. Las grandes decisiones de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ir al lugar que Dios quisiera, fueron ese tipo de decisiones donde dijeron, Señor, no más yo, sino Cristo. Yo he aprendido la diferencia entre la sangre y la cruz. Ustedes saben que Jesús derramó su sangre, pero la Biblia también habla que Pablo se gloriaba en la cruz. Y entonces leyendo aprendí que cuando yo necesito la gracia de Dios para que Él me perdone, la Biblia dice que Jesucristo es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme, dice, de toda maldad. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre trata con mis pecados, pero la sangre no trata con mi yo.
Así que yo puedo ser uno bendecido porque Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados, pero un bendecido que hace lo que se le da la real gana. Un bendecido que con la bendición de Dios hizo el becerro de oro. ¿Se acuerdan que Israel salió con plata y oro de Egipto a la tierra prometida? Pero no conectaron riquezas con propósito. Y la misma riqueza de bendición que Dios les había dado al salir de Egipto, en el camino, como se olvidaron del Señor, hicieron un becerro de oro y lo adoraron, idólatras. Por eso Jesucristo dice: separados de mí ustedes nada pueden hacer. Por eso definitivamente yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Cristo y quiero que Cristo cada día sea formado en mí. Y yo sé que Él ha perdonado todos mis pecados y el precio pagado fue su sangre, que Él llevó consigo mismo al verdadero tabernáculo en el que es del cielo, el celestial, donde Él se ofreció. Y hoy día esa misma sangre lo hace un intercesor por mí, intercede continuamente por mí, dice justificado, justificado. Pero ¿quién trata con mi mal genio? ¿Quién trata con la lujuria de mi corazón? ¿Quién trata con la rebeldía? ¿Quién trata con la hipocresía? ¿Quién trata con la religiosidad? La cruz. Tengo que ir a la cruz. Cuando yo me arrepiento, voy a la cruz. ¿Cuántas veces he tenido que ir a la cruz? Padre, la embarré. Padre, tengo vergüenza de venir otra vez a ti, pero vengo a ti, lo llevo a la cruz. ¿Me la hicieron? ¿Me la tiene que pagar? No. Pero ¿cómo que no me la tiene que pagar? No me la tiene que pagar, me la hicieron. Bueno, llévelo a la cruz. Es que quiero sacar la espada y cortar la oreja, Padre, como lo hizo Pedro a Malco. No, dice, tiene otro lado la historia. Acuérdate que Pedro no fue a la cruz y cortó la oreja, pero yo, el Señor, que iba a la cruz, tomé la oreja y la restauré. Ir a la cruz no es fácil. Hoy día todo el mundo quiere fama, quiere ser reconocido. Hoy día todo el mundo quiere ser bien tratado. Y si no es bien tratado, se ofende porque bueno, ¿estás vivo o estás muerto? A veces hay que definitivamente, aunque te hacen mal, y eso es el trabajo de la transformación, es ir a la cruz. O si no, no hay cambio. ¿Cómo va a haber cambio? No, voy a la iglesia. A veces hay matrimonios que van a la iglesia años, pero en la casa viven como el perro y el gato, nunca. Y la gente todo supió, pero ¿cómo se divorciaron? Pero si se veían tan lindos, si cantaban tan lindo, si se sentaban siempre mismo, estaban tan juntitos por fuera, pero divididos por dentro, porque estaban vivitos. Es fácil morir, ir a la cruz al estilo perro policial. Más de alguna vez nos han hecho exhibiciones de estos entrenadores de perros. Les dicen no sé qué palabra al perro, así como moration, en inglés le hablan, ¿no? Moration. Y el perro, plaf. Y uno dice, ¡wow! Se murió, está ahí. ¿Sí o no? Pero míralo un rato más, míralo. Espérate un poquito. Y al ratito el perro con la cola, tin, 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 tin. Y uno dice, no estaba muerto. No estaba muerto. Una cosa es cantar, que voy a la cruz. Y la otra es decir, ¿sabes qué? A ver, Martín Lutero dijo, yo no tengo problemas con el diablo si Jesús venció al diablo. Hay un solo enemigo que yo tengo y ¿sabes cómo se llama? Martín Lutero. Y yo te presento a Guillermito Castillo, yo no tengo problemas con el diablo ni con ustedes, con el que más tengo problemas es conmigo. Es que muchas veces no soy sensible. Yo le digo, Señor, no soy sensible como debo serlo. No tengo la compasión como debo tenerla. Me llega un paralítico a la iglesia y bueno, y sigo el culto como que hoy día no estoy bien en mi corazón porque vino un jovencito con un problema tremendo. Oré por él ahí en la entrada y estaba orando que Dios haga un milagro, pero ya no lo veo que está. Pero es que no puede ser que nosotros simplemente naturalicemos el evangelio que es sobrenatural, que nunca veamos al Cristo glorificado, al Cristo en que Pablo dijo que el evangelio no consiste en palabras, sino que consiste en poder. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros estamos en Cristo?
¿Cuántos de ustedes vienen a la reunión porque tienen que venir, pero ya tienen la super hipermovida en otro lado? Y que hace la total diferencia porque usted no goza ir al otro lado, cualquier parte donde se junte, porque van a adorar al Señor y van a continuar con el culto. No, Señor, si ya lo hicimos, basta, no hay que ser tonto grave, sino que quiero ir a otro tipo de cosas, a estarme metiendo en otro tipo de cosas. O sea, cuando hay una convocatoria, cierto que requiere tu buena presentación, que requiere tu ofrenda, que requiere tu buena disposición para adorar, de repente hay que te tienes que mover porque tienes un montón de excusas, pero no venga a tocar un grupo importante en Arica que eres capaz de quedarte al último lugar por tal que te digan que estuviste. Es inexplicable. ¿Y es por qué? Porque eso nos revela dónde está el pueblo de Dios. No vengas a decirle a Él que estás en Él cuando tu corazón está lejos de Él. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, tú y yo pecamos igualmente, porque todo lo que Adán hizo, tú y yo lo hicimos también. Entonces, ¿cuál es el exacto significado de estar en Adán? Yo estaba en mi abuelo, estaba en mi papá estaba en mi abuelo estaba en su papá y su papá estaba en el abuelo de mi abuelo. Por ahí creo que es. Estábamos contenidos ahí. Y la Escritura ve a Adán de este modo. Entonces no hay necesidad de que cada uno de nosotros peque, pues como descendemos de Adán, ya hemos pecado por medio del pecado de Adán. Y no hay que confundir pecados y pecados. Nosotros tenemos una naturaleza que ya está contaminada. Tenemos la fábrica del pecado dentro. Y los pecados son lo que produce la fábrica. Yo tenía un pastor que decía, mira, si separados de Dios no éramos para nada buenos. No, es que yo, como esas esposas que dicen, pastor, siga orando por mi esposo, ¿sabes que es un pan de Dios? No mata una mosca. Si él para el día del pago llega, me entrega la plata a mí y dice que lo único que se deja es para los cigarros. ¿No? Es el pan de Dios. Mire, si ese hombre... Pero ese hombre a mí me trata como reina. Si ese hombre es bien hablado, me trata bien todo. Pero lo único que le falta, es Cristo. Como que la hermana espera que le diga, no le falta nada. Le falta todo. Porque ¿en quién está? ¿Está en Adán o está en Cristo? Todo lo que experimentó Adán es también nuestra experiencia. Dice ahí en 1 Corintios 15, 22, para los que toman en serio lo que predico. En Adán dice, todos mueren. ¿Todos? Sí, Señor, todos. ¿Qué? Sí, Señor. Todos mueren. A ver, yo tengo 3 hijos, Jorge, Daniel y Cristian. Cuando ellos nacieron, yo y Debra ya estábamos en el ministerio. ¿Usted cree que porque ellos nacieron en nuestro hogar, en nuestro seno, es porque ya eran cristianos? No. Así que tuvimos que decirle, hijitos, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Cada uno de ustedes tiene que tener su propia experiencia con el Señor, o si no están fritos. Así es. Así que nada de pensar que como Dios es papá de sus papás, debe ser abuelo de ellos. No, Señor. Y la palabra de Dios dice que Adán murió y todos sus descendientes murieron también. Y por eso que los seres humanos hacen obras de muerte. No tienen necesidad de trazar tu historia personal. Mientras estás en Adán, todo lo que él experimentó constituye también tu historia. Por eso que en Cristo Dios utiliza el mismo principio para salvarnos. Porque en Cristo todos somos salvos. Escúchame. El día que viniste a Cristo, no sé cómo te encontró. No sé. Tú no tienes que mostrarme a mí ni a nadie de que fue un espectáculo de llanto. No puedes decir, pastor, mira, el día que entregué a Cristo, yo vine al altar y dejé una poza ahí de agua porque lloré tanto, que eso demostración que me arrepentí. No. ¿Conoces la caña coligüe? En el sur hay una caña que se llama la caña coligüe. Tú la tomas así
y la puedes doblar con en este físico que yo tengo. Yo lo hago fácil, pero lo estoy haciendo difícil para ayudarlo a usted. Doblar. Y la junto punta con punta. Quebranté la caña, digo yo, caña coligua. La suelto. Hay gente que se quebranta al estilo caña coligüe. Después tú los ves, no, son los mismitos nomás. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la salvación? En Cristo Dios utiliza el mismo principio para salvarnos, porque en Cristo somos salvos. Pero ¿cómo podemos encontrar la salvación mediante la muerte del Señor Jesucristo? Mirándolo desde un punto de vista personal, por ejemplo, soy salvo cuando creo. Sin embargo, considerando el asunto desde el punto de vista corporativo, hemos sido juzgados en Cristo. Cuando Cristo murió, ahí fuimos muertos con Él. Por ejemplo, esto, ¿no? Este vaso o este frasco representa a Cristo. Ahí estamos nosotros. Lo que le sucedió a Cristo nos sucedió a nosotros. Así que Cristo fue crucificado y fue muerto y morimos con Él. Pero Cristo fue resucitado y nosotros fuimos resucitados con Él. Pero Cristo fue sentado a la diestra del Padre y nosotros fuimos sentados con Él. Y Cristo ahora es reinante y nosotros también, por la vida de Cristo en nosotros, podemos también reinar juntamente con Él. Cuando Él sufrió el juicio, murió en la cruz, fue resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo, nosotros, los que estábamos en Cristo, también fuimos juzgados, crucificados, resucitados y ascendidos con Él. Créalo por fe. ¿Eso es lo que soy? Sí, Señor. Todo lo que Cristo experimentó se convierte también en nuestra experiencia. Dios nos ve en Cristo, habiendo vivido toda la experiencia en Jesús. ¡Wow! Y en esto consiste, por consiguiente, la obra redentora de Dios. Y quiero concluir en esto. ¿Cómo estar en Cristo? Entonces, si yo puedo colocar todas estas semillas dentro de este frasco, pregunto, ¿no puede Dios, que es millones de veces más fuerte, hacer que todos nosotros estemos en Cristo? Si yo les ruego que lean ahí 1 Corintios 1:30, más por Él, dice, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces mira, si estés en la mejor condición, ahí tú tienes que siempre estar consciente y decir, ¿en quién estoy? Estoy en Cristo. Si estás en la peor condición, en la crisis donde nadie te puede ayudar, es ahí donde tienes que tener la certeza, ¿dónde estoy? Y ahí tienes que escuchar en tu interior, sé que estoy en Cristo. Así que sea de por vida o sea de por muerte, yo estoy en Él. Estar en Cristo es extraordinario. Nuestra gran tarea ahora, mis preciosos, es pedirle al Señor, tú y yo, espíritu de sabiduría y de revelación, para tomar conciencia de una vez por todas de lo que somos en Él. Mira, años atrás tuve la bendición de ir a Los Ángeles, California. Desde chiquitito, cuando yo me entregué al Señor, mis oraciones fueron así, por ejemplo, Padre, a mí me gustaría ir a Corea a conocer la iglesia más grande del mundo. Y años después, estaba volando a Corea del Sur y conocí la iglesia más grande del mundo, la iglesia del pastor David Paul Yonggi-cho. ¡Wow! Dios concediéndome los deseos de mi corazón. Es tan importante que nosotros hoy podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero que se concrete todo el plan que tú tienes conmigo. Pero para eso no tengo que sacar cosas de mi hombre natural, de lo que heredé de Adán, sino de Cristo. Cuando fui a Estados Unidos, también fue un resultado de oraciones que yo había hecho antes.
Hoy día que saco cuenta, casi todas me las ha concedido el Señor. Y estaba ya en una conferencia. Y pueden creer que yo siempre había anhelado conocer la Catedral de Cristal de Robert Schuller. Siempre había anhelado de estar en la calle Azusa, donde fue el avivamiento tremendo. Siempre, me hubiese gustado de estar en River Church, en la iglesia de Dante Gebel, que estaban ahí mismo. ¿Puedes creer que estuve en Los Ángeles y no visité ninguno de esos lugares? Porque no caché que estaba ahí. Perdón el término, pero no capté. Me la perdí, tú mismo. El sueño que tuve en la conferencia, estaba en una conferencia, en un lugar muy elegante, alfombrado de rojo, sillas rojas. Había terminado, era el momento del break. Ese fue el sueño que tuve. Yo estaba en la mitad del salón. De repente veo toda la gente había salido y yo estaba conversando con una persona ahí, me había quedado, y de repente miro hacia atrás y veo que hay una pareja discutiendo. El hombre detrás de las bancas, de la silla, la mujer de este lado dándome la espalda, discutiendo. De repente ella sale y él detrás de él. Sigo conversando y en un momento me acerco donde estaba la mujer y habían joyas acá. Entonces tomo las joyas y se las paso al hermano que está hablando conmigo. Y empiezo a mirar y veo que hay más joyas. Y hay más joyas. Y entro así como por unas bancas y ahí está lleno de joyas. ¡Wow! Y de repente empiezo a bajar joyas. Y llego a los primeros asientos, como quien llega acá. Los primeros asientos. Aquí habían 2 mujeres sentadas. Y yo tomo, habían más joyas. Y tomo unos anillos así. Les digo, mira. Y la mujer que estaba ahí, displicentemente dice, sí, yo los vi, pero se los pasé, encontré como uno se lo pasé a una persona, a una servidora que iba para allá. Y de repente de donde estaba, miro hacia atrás. Queridos, el lugar era una bóveda de joyas, riqueza, joyas, todo. Pero increíble, ¿cómo no me di cuenta? Y me desperté. Y me hice la gran pregunta. Después, ¿qué querrá decir esto si yo no ando soñando todos los días esto? Y alguien me dice, mira, ese sueño implica que el momento del break era el tiempo de la pandemia. La que discutía con el marido es la iglesia infiel que se mandó a cambiar y ahí el Señor llamándola. Pero lo que tú viste era todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, las riquezas de su gloria que nos ha concedido en Cristo y que ninguno de nosotros las ha visto. Está en nosotros, ya lo tenemos. Si estamos en Cristo, entonces ahí cerramos nuestros ojos y estamos en Él. Con los ojos abiertos estamos en Él. Pero démosle el lugar que Cristo crezca en mí. Porque yo sé que puede haber el Cristo impartido, no es el mismo Cristo que tendría que ser reproducido. Cristo tiene que crecer en mí, por eso que decimos no ya yo más Cristo, quiero ganar a Cristo. Que cada vez que tú escuches la palabra, escuches Señor, pero dame la palabra que viene de ti, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo rema que sale de tu boca. Yo quiero ser más como Cristo, porque el estorbo que yo tengo con las peleas con este otro, las tristezas, las mezquindades, la pobreza, un montón de cuestiones, las tengo porque soy más de los vestigios de Adán que Cristo formándose en mí. Cuando la gente nos escucha, dice, yo no tengo que escuchar a ti, yo quiero escuchar a Cristo, que Él me dé su palabra. Y tiene que provocarse de tal manera nuestra entrega a Él y nuestra llenura con Él, que cuando digamos una palabra, esa palabra sale y provoca los efectos en la gente, así como ese centurión que le dijo, Señor, mi criado está enfermo, di tu palabra. Y si tú dices la palabra que salga de tu boca, mi criado sanará. Y Jesús dice, ve que está sano.
Y Jesús después comenta, jamás he visto tanta fe, porque de eso se trata el Evangelio, Cristo en nosotros. Así que cuando usted vaya a la Biblia, Señor, yo no quiero aprender una historia nomás, quiero ver a Cristo. Oh Señor, gracias Jesús. Levántate cultivando tu relación con Él. El Espíritu Santo viene a darte testimonio de Cristo y Cristo viene a darte testimonio del Padre. Así que mi precioso, mi preciosa, si estas palabras tienen sentido para usted o tuvieron sentido para usted, usted está por lo menos en este diagnóstico del buen camino. Pero si usted no entendió ni jota, para usted lo mismo haber venido aquí que a una misa católica, necesita urgente nacer de nuevo. Yo te pregunto, ¿en quién estás? No te pregunto en cuántos años has sido religioso. No, ¿en quién estás? Qué maravilla. Cierro con un versículo. Si es que lo encuentro. Había anotado tantos textos. Ahí está. Dice Primera de Juan 5:12. Por favor, ponlo en la pantalla. Póngase en pie, por favor. Wow. A ver si me ayudas. Wow. Cuando Dios pone al primer hombre en la tierra, la idea es que él multiplicándose, multiplicara la tierra y todos tenían el privilegio de comer del árbol de la vida que es Cristo. Pero no comieron. Acuérdese, aparece en Génesis el árbol de la vida y aparece en Apocalipsis el árbol de la vida. Cristo cerrando, consumando la obra de Dios. Jesucristo dijo, Abraham no fue Moisés quien les dio del pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Escúcheme. Es que esto no es un asunto nomás de, que el pastor habló como que de dos hombres y de Adán o Cristo. No. El Señor con urgencia que Cristo sea formado en nosotros, que se manifieste Cristo, porque la gente necesita a Cristo. Jesús vio las multitudes ahí escuchándoles. Jesús provocando un impacto, una transformación, una convulsión, mientras los 5,000 estaban absortos escuchándole. Era una palabra que les atraía, era la palabra de vida en su ser interior. Decían, sí, eso es. Y al concluir le dice el Señor, para. Porque ni ellos ni tú te has dado cuenta que se ha pasado la hora, no han comido todo el día. Dale que comer. Y el Señor dice en su interior, creo, les he estado dando que comer todo este rato, pero les voy a dejar una marca a mis seguidores de lo que ellos tienen que hacer. Aparece un niñito con 5 panes y 3 peces. Jesús da gracias a Dios, como diciendo, ahora yo quiero que ellos aprendan que yo soy el pan que descendió del cielo. Yo me he impartido en mis discípulos. Ahora ellos, al cortar el pan, se les va a reproducir en la mano cuando ellos lo compartan. Pero ellos tienen que entender que ellos no están repartiendo migas. Esta señal tiene que mostrarles a ellos que el ministerio, mi ministerio, el ministerio de la iglesia, escuchen, consiste en compartir a Cristo, porque Él es el pan de vida. Y va a haber para todos, Por eso, aquellos que habían sido impartidos por el Señor, cuando partían el pan, crecía en sus manos. La multiplicación es el mensaje categórico para la iglesia, decir, el mundo no puede ser alimentado por religión, sino por Cristo en ustedes, que es la esperanza de gloria.
Pablo dijo, el gran misterio escondido es Cristo en nosotros. Deja que fluya Cristo a través de ti. Que haya urgencia en ustedes que crezca Cristo. Se les está pasando la vida. Que no se te pase la vida. Que no se te pase la vida. Seamos diligentes. ¿Por qué tengo que ser diligente? Porque el mundo necesita a Cristo. Si yo le hablo a una persona, esa persona nunca se va a convertir, a no ser que le imparta a Cristo. Que el Espíritu Santo le imparta a Cristo y venga el impacto. El mismo impacto que vino a nosotros cuando le respondimos a Él. Si no hubiese sido por Él, tú y yo no estamos acá. Pablo dijo, al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo ahora lo dé a conocer entre los gentiles. Escúchenme, si fueras tú, pon tu nombre, tú tienes que decir, al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, continuamente Cristo en mí, revelarlo, conocerlo cada día, para que yo lo dé a conocer a los demás. Si yo no tengo revelación de Cristo, no tengo contenido. Si yo no tengo revelación de que Él es el pan, yo no tengo pan para dar. No puedo alimentar a la gente con el pan que no sea el pan del cielo. La gente se está muriendo. Está perdida, es inexplicable. Cuando mostraban unas fotos, viene un grupo, yo no lo conozco ese grupo, a tocar. 45.000 personas. ¿Tú crees que el número 44 va a escuchar algo, va a ver algo? Eso simplemente revela la gran hambre que tiene nuestra humanidad. Pero ellos no saben que fueron creados para ser alimentados por el único que puede saciar su hambre, saciar su sed. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el más bello entre miles, el Todopoderoso, la puerta de las ovejas, el camino, la verdad y la vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el amado de nuestra alma.